Estábamos viendo osciladores y no vimos mucho más, llegamos hasta esta lámina. Y esta lámina es la que declara el principio o condición de oscilación de Barkhausen, que es una condición que en términos intuitivos es tremendamente simple. El análisis más cuidadoso probablemente no sea tan simple, ¿ah? Pero el tema básico de esta condición de oscilación es tremendamente simple. Y hay dos formas de verlo. Una forma de verlo en el plano J omega, donde vemos, perdón, el plano complejo, donde vemos que los polos caen exactamente encima del eje J omega. Hola. Y eso produce oscilaciones permanentes. En términos de diagrama de bloques, la forma en que lo vemos, esta es la forma intuitiva en que yo lo veo, es la siguiente. Aquí tenemos un lazo, ¿cierto? Habíamos dicho que era realimentación positiva, pero no importa. Es un lazo de realimentación que tiene lo que se llama una ganancia de lazo. La ganancia de lazo es la ganancia que hay alrededor de todo el lazo. Esto es clave para analizar estos circuitos, así que es importante que presten atención al menos ahora. La ganancia del lazo es la ganancia que hay alrededor del lazo. Es así de simple, ¿ah? Entonces, ¿cómo calculo la ganancia del lazo? Bueno, puedo abrir aquí el lazo, meterle una señal acá, ver lo que regresa acá, y la ganancia de lazo va a ser la razón entre lo que regresa y lo que yo le metí. Si yo le meto una señal de valor 1 y obtengo una señal de valor 2, esa señal de valor 2 se va a realimentar y va a hacer que la señal crezca todo el rato. ¿Cacharon más o menos la idea, o no? Puedo abrir el lazo en cualquier parte, pero en realidad voy a abrir el lazo en el lugar más ideal posible. Se ve como chico el lápiz, vamos a agrandarlo un poco. Entonces yo puedo inyectar una señal aquí de valor 1 y la señal queda multiplicada por A, después queda multiplicada por beta y regresa aquí. Y lo que yo metí como 1 aparece de vuelta como A por beta veces más grande que 1. ¿Me están siguiendo, no? Da lo mismo donde yo abra el lazo. Todos los puntos del lazo sirven para abrirlo. Yo aplico una señal en la entrada, obtengo una salida y la razón entre la salida y la entrada es la ganancia de lazo, que si uno lo mira como diagrama de bloque, hola, es simplemente multiplicar A por beta. ¿Por qué no es simplemente multiplicar A por beta en cualquier circuito? Porque no todos los circuitos tienen bloques unidireccionales tan bonitos como estos. Entonces a veces es un poco difícil determinar qué es A y determinar qué es beta. Pero es muy fácil agarrar cualquier punto del lazo, cortarlo, meterle una señal ahí, ver qué sale al otro lado. Y esa razón entre lo que sale y lo que yo le metí se llama ganancia de lazo, y que en este caso corresponde a A por beta. Entonces eso es ganancia de lazo. La ganancia de lazo es función de la frecuencia, porque la ganancia de lazo no es una ganancia estática, sino que es una función de transferencia. O sea, el A por beta, ambos dependen de la frecuencia, por lo tanto, A por beta depende de la frecuencia. Y va a tener un bode, va a tener diferentes valores a diferentes frecuencias. El punto es este, esta es la condición de oscilación de Barkhausen. Esta cosa va a oscilar únicamente cuando lo que salga sea exactamente igual a lo que yo le metí. Eso es lo que dice la condición de oscilación de Barkhausen. Disculpen. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar la ganancia de lazo, evaluar el A por beta y determinar para qué condición el A por beta vale 1 ángulo 0. Pregunta a propósito de lo que dijo el profesor de al lado. ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tengo aquí? ¿Ah? ¿Cuántas ecuaciones escalares y cuántas incógnitas escalares tengo? Hay dos ecuaciones. Décima. Hay dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cómo veo yo que hay dos ecuaciones y dos incógnitas aquí? ¿Ah?
Porque es compleja, es una ecuación compleja. Por lo tanto, hay dos ecuaciones y hay dos incógnitas. Por lo tanto, yo de aquí puedo sacar dos incógnitas. No sé cuáles son las dos incógnitas, pero les voy a contar, les voy a adelantar un poco. Una incógnita es la frecuencia de oscilación, porque solo a una frecuencia de oscilación esta cosa va a ser 1 ángulo 0. Y la otra incógnita tiene que ver de alguna forma con la ganancia de alguno de estos dos elementos, tal que cuando yo resuelva esas dos ecuaciones, pueda obtener la frecuencia de oscilación y pueda obtener alguna ganancia de cuyo valor depende que esto oscile. Entonces, cuando A por beta, cuando la ganancia del lazo, que a veces uno no puede identificar A, no puede identificar beta, aquí puede haber más cosas entre medio, uno no sabe, puede haber muchas cosas, pero cuando tenemos la ganancia del lazo completo, que uno la puede determinar cortando el lazo en cualquier parte, metiéndole una señal, calculando lo que sale y tomando la razón entre ambos, esa ganancia de lazo puede valer 1 ángulo 0 para alguna frecuencia en particular y a esa frecuencia esto va a oscilar. ¿Cómo sé yo que a esa frecuencia va a oscilar? Si es que yo le meto una señal que tiene esa frecuencia y una cierta amplitud, y esa señal pasa por el lazo y regresa con la misma amplitud y con la misma frecuencia, obviamente, porque no podemos inventar frecuencias nuevas, entonces eso se va a realimentar y va a quedar circulando en el lazo. Ahora sí, ángulo cero. Mira, esta es la razón y te lo voy a explicar con un contraejemplo. Te lo voy a explicar con este contraejemplo. De I, V, O. Algo así. Podría ser o no. Sí, este está bien. Entonces, si VI crece, yo sé que VI igual VO aquí, porque este es un circuito realimentado en forma negativa y que VO también crece. ¿De acuerdo? Si VO crece, este crece, ¿cierto? Y esta diferencia se mantiene muy pequeña. ¿De acuerdo? Vamos a hacer oscilar esta entrada. Y yo voy a ver que la entrada va a empezar a oscilar. ¿De acuerdo? Y aquí hay realimentación negativa. De hecho, este de aquí tiene un menos. Y ese menos tiene una clave. Cuando yo multiplico una señal por -1, me queda dada vuelta. ¿Cierto? Eso todos lo saben, ¿o no? ¿Sí? Una señal dada vuelta corresponde a 180 grados de desfase. ¿Cierto? O sea, esto de aquí, que uno lo mira como que meto una entrada, subo, la salida también sube, en realidad es porque esa salida se está realimentando aquí en una entrada que me desfasa en 180 grados. Y gracias a ese desfase de 180 grados, yo tengo realimentación negativa. Aquí yo tengo los dos positivos. O sea, yo en alguna parte quiero tener realimentación positiva para que esto oscile. ¿Qué pasa si le meto una frecuencia tan grande, que esto de aquí me produce un desfase de 180 grados? Digamos que me produjera un desfase de 180 grados. Sería una condición factible, ¿ah? Entonces yo le estoy metiendo esto así, aquí. Vamos a tratar de dibujarlo aquí encima. Yo le estoy metiendo esto así. Y lo que llega acá es exactamente lo mismo, pero dado que este es un poco lento y que tiene un par de polos en alguna parte, me produce un desfase de 180 grados. Oh, ya no veo cortocircuito virtual aquí en la entrada. De hecho, aquí, en este punto, a ver, vamos a hacerle un zoom a eso. Esa es la entrada positiva o no inversora. La inversora es justamente así. Entonces aquí yo veo entrada diferencial 0, pero aquí la entrada diferencial es grande, es enorme. Y cuando la entrada diferencial es enorme, la salida es enorme.
Entonces esto va a oscilar, esto va a llegar a algún riel y después se va a devolver y después va a llegar a algún riel. Entonces cuando la entrada quiera realimentación negativa para alguna frecuencia se vuelve realimentación positiva, esto empieza a oscilar. ¿Responde eso a tu pregunta? Si tienes menos 1 ángulo cero, en realidad es 1 ángulo 180. Pero es que este tiene 1 ángulo 180. Este así como está es 1 ángulo 180. ¿Cómo lo sé? Porque esto de aquí en realidad es un sumador seguido de esto tiene una ganancia enorme. Em, no, esto no es 1 ángulo 180, esto es una ganancia enorme, muy grande. Y esto de aquí, el beta, vale 1. Entonces esto es menos A ángulo 0 o A ángulo 180. Y eso es realimentación negativa. Cuando tienes realimentación negativa no hay oscilaciones. Porque cuando la entrada sube, la salida sube y hace que el error baje. Aquí al revés. Cuando la entrada sube, la salida baja, hace que el error se exacerbe. Y eso es lo que produce las oscilaciones. Ya en Luca tú tenías preguntas, ¿no? Ya, eso. Sí. ¿De esta? Va a depender de la frecuencia, pero tú fijas la frecuencia y luego de eso fijas la ganancia. Vamos a ver ejercicios, vamos a ver. No, no es difícil porque oscilan igual. El tema es que oscilan en este lado. Tú los diseñas para que oscilen en el semiplano derecho. Y eso va a hacer que crezcan las oscilaciones. Y ahí tú vas a tener A beta mayor que 1 ángulo cero. Y cuando llegue a los rieles automáticamente se va a devolver. Y ese automáticamente es un poco contar con los rieles, pero en la práctica se pueden hacer esquemas como este, controlar la amplitud. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, esto que está aquí, que es una pregunta que yo perfectamente podría hacerle en una prueba, en la I4, de agarrar esto y pedirles que calculen la función de transferencia. Esto es una función de transferencia no lineal. No creo que la pregunte, ¿ah? Tengo cosas más interesantes que preguntar. Esto es muy fácil para ustedes. Pero, pero eso es una función de transferencia no lineal que ustedes pueden calcular. Por ejemplo, cuando los voltajes son muy pequeños, estos diodos no conducen y va a tender a menos RF partido por RS. Pero cuando los voltajes son más grandes, estos diodos sí conducen y producen un efecto aquí que uno puede calcular. Entonces, al tener una ganancia no lineal, lo que hacemos es aplicar una ganancia muy grande cuando las señales son pequeñas para tener los semipolos, perdón, los polos complejos conjugados en el semiplano derecho. Y a medida que aumentamos la amplitud, la ganancia disminuye y al disminuir esa ganancia, los polos automáticamente se corren, se van corriendo. ¿Hasta dónde se van a correr? Bueno, van a llegar al semiplano, van a llegar justo al eje J omega, porque si fueran un poquito más grandes, esta ganancia lo empuja al eje J omega. Y si fueran un poquito más a la izquierda, no oscilaría. Y si no oscilaría, la amplitud cae. Y si la amplitud cae, va a caer a una región de alta ganancia que lo va a llevar de nuevo al semiplano derecho. Entonces hay un equilibrio y ese equilibrio ocurre y efectivamente se llega a este estado, mágicamente. Em, Como ya dije, este es el control de la amplitud. Originalmente uno hace L, que ese es A por beta, esa es la ganancia de lazo, mayor que 1 al principio, esto es módulo. Y luego, finalmente, llega a 1 en régimen permanente. Puede aparecer como consecuencia de saturación en los rieles.
un aspecto práctico. De acuerdo a la condición de oscilación de Barkhausen, que es esta que dice 1 ángulo 0, la red selectora de frecuencia, que es esta que tiene beta, y esa es la red selectora de frecuencia, produce un desplazamiento de fase de 180 grados a la frecuencia de oscilación. O sea, lo típico que uno hace es que para que esto no oscile a todas las frecuencias posibles, uno le pone un menos acá. Entonces esto es realimentación negativa y es estable. Pero a alguna frecuencia de oscilación, este gallo produce un desplazamiento de fase de 180 grados y para esa frecuencia esto se convierte en positivo. Y ahí es cuando oscila. Entonces esa es la forma práctica de implementarlo, con realimentación negativa que en alguna frecuencia se vuelve positivo. El desplazamiento de fase 180 grados que nos produce esta red de desplazamiento de fase beta puede ser producido por componentes activos y pasivos. Con componentes activos no es buena idea porque dependen de la temperatura, de tolerancia de fabricación, etcétera. Entonces lo típico es que beta sea pasivo. Entonces beta típicamente es pasivo. Ejemplo, un polo RL o RC contribuye con 90 grados o menos 90 grados, ¿cierto? Por lo que se requieren al menos dos polos y en la práctica se usan tres porque dos polos nos llevan a 180 grados en frecuencias infinitas, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Bode. Entonces queremos llegar a... Y aquí hay un ejemplo. Una sección RC, dos secciones RC, 3 y 4. Una sección RC en esta frecuencia normalizada, aquí menos 45, llega hasta menos 90. Y nosotros queremos que este gallo nos dé 180 a alguna frecuencia, para que este menos se convierta en más y empiece a oscilar. Con dos secciones RC nos da 180 solo a frecuencias muy grandes, entonces va a oscilar pero no mucho. Con tres secciones RC me va a dar 180 para una frecuencia que yo puedo calcular. Y a esa frecuencia esto va a oscilar. Y cuatro secciones RC también me van a dar 180 grados a una frecuencia que yo puedo calcular. Algunos osciladores armónicos, estos son clásicos. Con redes RC para aplicaciones a bajas frecuencias pueden ser implementados con OP-AMPs, puente de DIN, oscilador de desplazamiento de fase. Y hay otros con redes LC y cristal que son para operación a más alta frecuencia, Colpitts, Harley y cristal. Entonces vamos a mirar algunos de estos. Aquí hay ejercicio, ¿ah? En esta parte de la materia hay ejercicio. Y los ejercicios son extremadamente simples. ¿De qué se tratan los ejercicios? Se los voy a contar. En general, esto es como la receta de cocina. Uno tiene que calcular estos polos. No, no, es más simple que eso, es mucho más simple. Uno tiene que calcular la ganancia del lazo, el A por el beta, que a veces no son explícitos, entonces uno no busca A y beta por separado, sino que uno busca A por beta al tiro, cortando el lazo en algún punto y viendo qué es lo que sale. Y con eso tenemos A por beta. Uno calcula A por beta y luego aplica A por beta igual 1 ángulo 0, de ahí salen dos ecuaciones y esas dos ecuaciones nos dan frecuencia y alguna ganancia. Son todos iguales. ¿Dónde corto el lazo? Esa es la gran pregunta. Y en teoría, en esta forma de diagrama de bloques, yo puedo cortar el lazo donde se me dé la gana. El problema es que en electrónica ustedes saben lo que pasa cuando yo abro un circuito. Por ejemplo, yo voy a hacer eso, voy a abrir aquí. Voy a abrir aquí, por ejemplo. Si abro aquí, este es un pésimo punto para cortar el lazo, porque al abrir aquí perdí la carga que veía esta resistencia. Entonces, si corto el lazo aquí, voy a tener que replicar este circuito acá. Entonces, no es un buen punto. ¿Qué punto será mejor para cortar el lazo? A la derecha de R1, aquí o aquí. Aquí. Pero es que aquí estoy fuera del lazo. A ver, de hecho, en la salida.
En la salida es mejor, tal vez. A ver, en general, y no sé si esto es generalizable, pero en general, en cualquier parte se puede. Pero es más fácil y uno tiene que hacer menos trucos si es que uno abre el lazo en nodos que tengan o muy baja impedancia o muy alta impedancia, porque eso va a hacer que cualquier cosa sea ideal. Entonces yo voy a cortar el nodo aquí, voy a cortar este lazo aquí, ¿de acuerdo? Y podría haberlo hecho aquí también y habría sido igual de fácil, porque este tiene entrada de alta impedancia, en cambio este tiene salida de baja impedancia, ¿de acuerdo? Muy bien. A todo esto, este es de los ejercicios más fáciles en que a uno se le puede ocurrir que esto puede ser una especie de producto entre A y beta, porque este es A y este es beta. Y esto es A. A ver, identifican este circuito, ¿no? Con esta entrada y esta salida. Este es un amplificador no inversor. Yo sé que A es uno más R2 partido por R1 y tengo beta al tiro. Bueno, hagámoslo de la otra forma, abriendo el lazo. Entonces, si yo abro el lazo aquí, por ejemplo, voy a aplicar un VT y voy a escuchar lo que sale de aquí. Y vamos a llamarle RT por retorno. Y yo quiero que RT partido por VT sea 1 ángulo 0. Entonces aplico un VT, corté el lazo, apliqué un VT con baja impedancia, lo cual está bien porque este aplicaba una salida de baja impedancia. Entonces este gallo no se va a dar ni cuenta que le cambié la fuente. Aplico un VT y aquí tengo algo que voy a llamar ZS y algo que voy a llamar ZP. ZP va a ser R partido por uno más SRC. ¿De dónde saqué eso? ¿Cómo la hice tan rápido? ¿Me la habré aprendido de memoria? Ya, pues tienen que preguntar estas cosas, si esto es útil en las pruebas también, pues cuando uno tiene poco tiempo. ¿O no les sorprendió? Ustedes le hicieron más rápido que yo. A ver, un R con un C en paralelo es como un R que a alta frecuencia se achica. Que a alta frecuencia se achica. Listo. Ya, si igual es buena. Ching. Ustedes se impresionan con mucho. Ustedes necesitan demasiado impresionarse. Ya. Ya, y esta es R más uno partido por SC, ¿cierto? R más uno partido por SC. Ah, pero es como uno más SRC partido por RC. Por SC, perdón. Entonces ZS, sí. No, esto es uno pump, porque hay realimentación negativa aquí. Lo cual es raro, ¿ah? Pucha, aquí tengo negativa y aquí tengo positiva. Bueno, es solo positiva para una frecuencia, y esa es la que queremos calcular. ZP se cumple todo el rato, excepto, es que esa parte es un poco extraña. O sea, si es que lo divide en A por beta, se cumple. Si no, se cumple excepto cuando está oscilando. Y cuando está oscilando, en realidad, igual como que se cumple. Es un poco extraño. Y esta es R partido por uno más SRC. Sí, esto es, sí, está bien, está perfecto. Muy bien. Entonces, yo sé que este nodo, VP le voy a llamar, VP, está a qué voltaje? A VO, perdón, a VT por ZP partido por ZP más ZS. ¿Cierto? ¿Estamos bien o no? Eso es divisor de tensión. Yo lo que hice fue un divisor de tensión donde este es el que está manejando la red y este es el nodo que estoy mirando. Entonces estoy calculando esta parte del lazo, divisor de tensión. Si un día me despojaran de todo lo que tengo en la vida, ojalá que no me despojen del divisor de tensión, porque pucha que ayuda a resolver circuitos. Está en todos lados, en todas partes. Así que quítenme todo, pero no, el divisor de tensión, por favor, manténganlo aquí.
Ya, ZP. Podríamos resolver esto también. Entonces esto es R partido por 1 más SRC, partido por R partido por 1 más SRC, más 1 más SRC partido por SC. Se puso un poco feo esto. A ver, tal vez podemos simplificarlo un poco, ¿no? VP va a ser, bueno, va a haber que multiplicar por 1 más SRC por SC arriba y abajo, ¿cierto? Entonces multiplicamos ¿por qué? A ver, por 1 más SRC por SC, que eso es lo mismo que multiplicar por SC más S cuadrado RC cuadrado, que feo. No importa, vamos a hacerlo igual. Entonces VP más abajo nos va a dar algo así como al multiplicar el de arriba por todo esto, nos va a dar SRC. No era tan feo, parece. Y al multiplicarlo de abajo, nos va a dar, estos se simplifican y nos queda SRC más, este se simplifica con S y nos queda 1 más 2 SRC más SRC cuadrado. ¿Está bien o no? Parece, ¿cierto? Y esto es SRC partido por 1 más 3 SRC más SRC cuadrado. Entonces aquí, y me faltó un VT. Entonces pasemos el VT aquí abajo. Muy bien. Luego, ya tenemos lo que hay aquí. ¿Cómo calculamos lo que sale acá? El RT. RT va a ser VP multiplicado por la ganancia de este OPAMP, conectado así. Y conectado así yo sé que tiene ganancia 1 más R2 partido por R1. Entonces RT es VP por 1 más R2 partido por R1. Entonces yo de aquí, metiendo esto allá, puedo calcular RT partido por BT, que eso es L de J omega, eso es la ganancia de lazo, va a ser 1 más R2 partido por R1 por SRC partido por 1 más 3 SRC más SRC cuadrado. Y yo quiero que esto sea 1 ángulo cero, ¿cierto? ¿Me están siguiendo, no? Hasta ahora, ¿me están siguiendo bien? Ya. 1 ángulo cero es real, complejo o imaginario. Real. ¿Esto que está aquí es real, complejo o imaginario? Es complejo, pero va a haber una frecuencia a la que va a ser real. Y esa frecuencia entonces tengo que reemplazar el j omega i. Entonces voy a tener que L de j omega va a ser este 1 más R2 partido por R1, pongámosle A para simplificar un poco. A por J omega RC partido por 1 más 3 J omega RC menos omega cuadrado R cuadrado C cuadrado. Muy bien. Y esto es 1 ángulo cero. ¿Se imaginan qué condición tiene que cumplir el denominador para que esta cosa sea real? Esto más esto. ¿Ah? Esto más esto tiene que ser cero para que las j se simplifiquen aquí. ¿Cacharon o no? Entonces, si esto que yo subrayé es cero, las j se simplifican. Entonces voy a tirarlo a la siguiente lámina, o mejor aquí, perdón por el desorden. Voy a tirarlo aquí. 1 más omega cuadrado, perdón, 1 menos omega cuadrado r cuadrado c cuadrado es cero para que esto sea real. Y de aquí yo despejo. Omega es... ¿Cuánto omega aquí? ¿Tan fácil? Uno partido por RC. Bueno, es más menos uno partido por RC. Pero, pero esa es la frecuencia. Ese va a ser mi omega cero. Y a ese omega cero
esta cosa va a ser real y va a tener ángulo cero. Y si yo reemplazo ese omega cero aquí, puedo calcular A. Porque si yo reemplazo este omega cero aquí, estos dos se van a ir y me va a quedar A por J omega cero RC partido por 3 más, perdón, 3 por J omega cero RC igual 1, ángulo cero. Y de aquí sacamos A igual 3. Listo. Ah, y para que A sea igual a 3, R2 tiene que ser 2R1. Listo. Y salió así nomás. Entonces, en la práctica, nosotros vamos a partir con R2 un poquito mayor que R1, que 2R1, para que estos polos estén un poquito más a la derecha, estén por acá, y de esa forma yo parto con algo que empieza a oscilar. Cuando yo enciendo esto, le inyecto un impulso en alguna parte, un escalón, y esto empieza a oscilar. Y luego, automáticamente esos polos se devuelven. Aquí no hay un sistema explícito para cuidarnos que la salida no se exceda a los rieles. Entonces, cuando llegue a los rieles va a detenerse ahí eventualmente, ¿sí? RT es el voltaje que sale, es de retorno. Es un voltaje, sí. VT es el voltaje que yo le metí y RT, si no te gusta, pongámosle VR por voltaje de retorno. Y así es más estándar la notación. Hay preguntas, Rodrigo. Con cualquier tipo de señales. Lo importante es que L de J omega, ¿qué unidades tiene L de J omega? No hay unidades, porque A por beta no tiene unidades. Oh, entonces, esto es el mismo tipo de señal. La señal que entra y la que retorna es el mismo tipo de señales, por lo tanto las unidades se cancelan. Puede ser cualquier cosa. No, claro, ahí tienes que tener la precaución correcta, porque si lo haces con corriente, seguramente este de aquí va a ser un buen Norton. Entonces tú tienes que inyectarle corriente, pero eso se puede hacer, ¿cierto? ¿Sí? Generalmente omega es una de ellas y algo que te define la es alguna otra incógnita. Sí. Oye, bueno, este es muy parecido al circuito que hicieron Hewlett y Packard en su primer oscilador, que fue un producto estrella, que ellos armaron en algún garage en la calle Addison en Palo Alto. Y lo que hicieron ellos para controlar la amplitud fue este invento que tal vez alguna vez les comenté, que pusieron una ampolleta de tungsteno. Pusieron una ampolleta de tungsteno que cuando aumenta la corriente se calienta y al calentarse su resistencia aumenta. Entonces pusieron la ampolleta de tungsteno aquí. Y esa ampolleta no brillaba porque las corrientes eran muy pequeñas. De hecho estaba en una caja, así que no se veía nada. Pero lo importante es eso, cuando la amplitud aumentaba mucho, la corriente aumentaba tanto que el R1 aumentaba, y cuando el R1 aumentaba, en esta ecuación hacía que esto fuera igual a 3. O sea, esto partía, perdón, a 2, a 3, sí. 3 es lo que queríamos. Entonces esto partía siendo mayor que 3 cuando R1 estaba frío, y cuando R1 ya estaba muy caliente, las oscilaciones permanentes se lograban con que este término era igual a 3. Sí, de halógeno no sé cómo funcionan eso. Los de rayos catódicos, no, eso es un bicho muy extraño. Es un acelerador de partículas. Sí, es más complicado que eso porque se ioniza un gas. Es bien complicado cómo funcionan eso. O sea, no es tan simple como electrones que se calientan, radiación de cuerpo negro, no, esto es más complicado. ¿Dije radiación de cuerpo negro en serio o
¿Cómo va a ser de cuerpo negro si yo lo veo brillando? Pero así es, pues eso es la radiación de cuerpo negro. Si alguien no lo sabe, después me pregunta y lo hablamos. Pero bueno, lo que hay ahí realmente son electrones que se están moviendo para un lado y para otro y, y producen luz al chocar con un gas y calentar ese gas, y esa luz es ultravioleta y choca con las paredes que están recubiertas por un centellador. Y esas paredes emiten luz blanca cuando reciben luz ultravioleta por el otro lado. O sea, si le sacamos ese recubrimiento blanco que tienen, lo que emiten estas luces es más bien ultravioleta, un espectro más tirado al ultravioleta. Y que tiene un dejo de azul. Yo nunca me he metido en un solarium y nunca lo voy a hacer, porque tengo un tema con la piel. No es saludable. Pero los que lo hayan hecho van a ver que hay una luz muy azul ahí. Y esa luz muy azul en realidad está cambiando el contenido genético de sus células a medida que ustedes se queman. Es terrible. Sí, es radiación ionizante. Hoy lo otro, esas luces azules a veces las ponen en las fiestas. Sí, y como que uno enfoca mal la vista, ¿o no? ¿Han cachado eso, no? ¿Se han preguntado por qué uno no enfoca bien la vista cuando está mirando una de estas luces? Como que los bordes de las luces están mal definidos. ¿Se han fijado, no? ¿No? ¿Nunca le ha llamado la atención eso? ¿A ti te ha llamado la atención? Muy pocos le ha llamado la atención. Y eso es porque la vista está hecha para enfocar en el rango de luz visible, pero cuando nos sacamos de ahí, la vista deja de enfocar bien. Si pudiéramos ver infrarrojo, veríamos todo borroso. Sí, estamos súper optimizados, no nos damos ni cuenta. Ya, aquí hay otro, oscilador de desplazamiento de fase. A ver, ¿qué es esta cuestión? Esto es una red RC, me da hasta 180 grados, perdón, hasta 90. Otra red hasta 90 y otra red RC hasta 90 grados. Entonces, todas me dan hasta 90 grados. Estos son buffers. Si no pongo estos buffers, el análisis algebraico de esto se vuelve una mini pesadilla. Necesitaría varias páginas extra para terminarlo. ¿Lo han hecho o no? O sea, si no ponen estos buffers, tienen que hacer esto en serie, en paralelo con esto, y todo eso es un corcho más o menos, que después lo ponen en serie con esto, y todo ese corcho más o menos lo ponen en paralelo con esto, y ahí hacen el divisor de tensión. Entonces es horrible. Sin los buffers se vuelve una pesadilla algebraica en tres pasos. Un, dos, tres. Pero bueno. El circuito va a oscilar a una frecuencia tal que el desplazamiento fase sea 180 grados, puede ser de adelanto o de retraso, que en este caso. Y yo no lo voy a hacer porque me da una lata horrible perder el tiempo en algo que ustedes saben hacer. Entonces les voy a dar el resultado, que creo que es relevante para que ustedes puedan comprobarlo. Y el resultado en este caso es, no lo tengo. Lo tengo para otro circuito, para uno muy parecido. Pero creo que K vale 8. Em, sí, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. K vale 8 y omega cero es uno partido por raíz de 3 RC. Si no les da esto mismo, avísenme y lo calculamos en algún momento, en alguna tertulia extra que podemos hacer o algo. Entonces, hagan el ejercicio. ¿Cómo? ¿Cómo lo...? Bueno, corten aquí, métanle una señal aquí, vean lo que sale acá. Lo que sale partido por lo que le metí es L. Y ese L tiene que valer 1 ángulo cero. Ya, este otro, oscilador de cuadratura. Mm, A ver, ¿a qué se parece esto? Integrador. Ok, entonces se me da como 90 grados, o menos 90. Y esto de aquí es como un filtro. Y esto es otro integrador. Seno y coseno. ¡Wow! Puedo obtener seno y coseno de una vez. Bueno, aquí hay un polo, aquí hay otro polo, aquí hay otro polo. Tenemos tres polos. Entonces estamos en el típico esquema donde hay tres polos. ¿Es clara la realimentación? No sé. No sé si es tan clara. A ver,
Aquí no hay realimentación positiva, esto es realimentación negativa, de hecho hay un lazo, definitivamente hay un lazo aquí. Y uno puede hacer el cálculo. Estos dos están emparentados porque uno es el integral del otro, lo cual se ve aquí, estos son integradores. O sea, lo que sale aquí se integra acá y produce un seno. Está bien. O sea, el seno es la integral del coseno. O el coseno es la derivada del seno. Bien. Y en cuadratura porque produce dos señales que están desfasadas en 90 grados. No tengo el cálculo para eso. Vamos con otro. Pero ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Lo importante, están todos estos en verde, lo cual significa que estos no son los únicos circuitos que hay. Hay muchos más que esto. Yo les estoy mostrando algunas cosas nomás. Entonces vamos al siguiente que es el Colpitts. Este es bien famoso. Permite alcanzar frecuencias muy altas y requiere sintonización de un circuito tanque. Y yo miro esto y lo primero que me llama la atención es que no tiene alimentación. Está mal, ¿cierto? Esto está mal, ya. Lo típico es que esto sí tenga alimentación y que esta sea la forma de pequeña señal del circuito. Entonces, típico que esto va con el inductor ABDD, con los capacitores ABDD de alguna forma. Entonces, en pequeña señal me queda este circuito. ¿De acuerdo? No se asusten, no es que esto esté inventando energía. Si uno hace el cálculo, van a obtener lo siguiente. Háganlo. Omega cero es uno partido por raíz de L por C1 paralelo C2. Y Gm, no, este es Gm del transistor. Gm por R tiene que ser igual a C2 partido por C1. Esas son las dos condiciones a las que deberían llegar si es que resuelven este circuito. El oscilador Hartley es el dual del oscilador Colpitts. Y de nuevo, resolverlo es la misma cosa. O sea, ustedes tienen que hacer el circuito de pequeña señal, que en este caso reemplazar esto por un GM, y luego de eso abren el lazo en alguna parte, aplican una entrada, ven que hay en la salida y llegan a lo siguiente. Omega cero es uno partido por raíz de L1 más L2 por C. Hay una implementación práctica en el libro. Échenle una mirada. No sé cuál es la otra condición, pero calcúlenlo ustedes. Lo importante no es el resultado, porque yo suelo ser muy creativo y preguntar cosas que no están así como ejemplo en la materia. Lo importante es que ustedes sepan hacerlo, cosa de que yo sepa si ustedes pusieron atención. Por ejemplo, yo podría agarrar este y poner una cuarta etapa y preguntar ese. Y ustedes dirían, profesor, nunca lo preguntaste en clase. No importa, ustedes saben hacerlo. Aplicando el método, este método de L igual 1 ángulo cero, ustedes pueden calcularlo para cualquier oscilador, incluso para los que no se han inventado. Bueno, ahí este K cambiaría más K, pero bueno. Em, ¿Qué más? Vamos a hablar de cristales. Los cristales mantienen características de resonancia muy estable y elevado factor Q. Q, ¿se acuerdan lo que era el Q, no? Que también le llamaban factor de calidad de un circuito tanque o de un inductor. En general, Q tiene que ver con la energía que algo almacena, partido por la energía que algo pierde, o algo así. O sea, tiene que ver con energía almacenada partido por energía que se pierde. Y digo algo así porque hay varias definiciones de Q. Dependiendo del área, hay varias definiciones. Por ejemplo, en filtros, el Q tiene que ver con la razón entre la frecuencia de oscilación y el ancho de banda del filtro. Entonces un Q muy grande significa que es un filtro muy selectivo, porque tiene un ancho de banda muy pequeño. Entonces Q, la definición de Q depende mucho del área. El cristal es un pedazo de cristal. ¿Qué? Es como obvio. Sí, el cristal es un pedazo de cristal.
Internamente tiene un electrodo, tiene un pedazo de cristal piezoeléctrico y otro electrodo. ¿Qué será un piezoeléctrico? ¿Han usado piezoeléctricos alguna vez? ¿Dónde han usado piezoeléctricos? En audio, ¿cierto? Que hacen con una especie de micrófono o parlante piezoeléctrico. ¿En qué más? ¿En los microondas? No sé. Ultrasonido, sí. Ultrasonido, todo típicamente lleva piezoeléctrico. ¿Qué más lleva piezoeléctrico? ¿En qué? Puede que haya algo de piezoelectricidad y no los conozco. Conozco unos que son pasivos, pero tal vez existan algunos piezoeléctricos. Hay piezoeléctricos, por ejemplo, detrás del CCD en una cámara fotográfica de alto desempeño. Y ese piezoeléctrico permite mover. Si yo le aplico voltajes de diferentes formas, puedo mover el CCD, el detector, y apuntar a la región correcta o desplazarlo un poco para cancelar efectos del movimiento, cuando la mano se mueve un poco. Eh, También se pueden usar los piezoeléctricos para hacer vibrar ese sensor y botar las pelucitas, esos pequeños puntos de polvo que se depositan. ¿Para qué más se usan? ¿Alguien tiene parrilla a gas? ¿Sí? ¿Han cachado ese botón que hay que uno aprieta y suena fuerte? ¿Lo han visto, no? Los que no tienen calefón que se prende con eso. Bueno, ese botón es una cuestión mecánica, un resorte, que cuando uno lo empuja lo suficiente, suelta este resorte y golpea algo. Golpea un piezo eléctrico. Y el piezo eléctrico tiene un efecto que se llama efecto piezoeléctrico. Y el efecto piezoeléctrico es un efecto transductivo, lo cual significa que si uno le aplica voltaje, produce variaciones de forma. Y si uno aplica variaciones de forma, por ejemplo, a través de un golpe, esta cosa aplica voltaje a la salida. ¿Quién descubrió la piezoelectricidad? ¿Ah? ¿Hay una décima en juego? Esta tienen que saberla, po. No, no, casi. No. Un señor que se casó con una señora muy famosa y que tuvo dos premios Nobel ella. Él tuvo uno nomás. ¿Ah? Él trabajó con piezoelectricidad, exactamente. Él trabajó con piezoelectricidad. Muy bien. Em, Muy bien, pero no te doy décima porque la sabía y después de que te soplé. ¿Ah? Ya, oye, entonces los cristales internamente tienen un cristal, pero circuitalmente se parecen a esta cosa, que hay una especie de capacitancia en paralelo y una red RLC en serie. No es que adentro del cristal chiquitito así haya un C y un RLC. Eso no es verdad. Sáquense eso de la cabeza. Eso no ocurre. Necesitarían un L gigante para replicar algo así. No es posible. ¿De acuerdo? No hay, no existe eso. No existe. Pero esto vibra. ¿Cómo vibra? Si yo lo golpeo, vibra igual que una campana y se queda vibrando un buen rato. Y una campana produce oscilaciones por un buen rato. Entonces esto funciona de la misma forma. Ah, pero ¿y si yo agarro una campana y la apaño con las manos, va a vibrar más rato o menos rato? Menos rato. Si yo agarro un cristal y lo apaño con un R, ¿va a vibrar más rato o menos? Ah, tiene que ver con eso. Exacto, es lo mismo. Es como una campana que vibra y depende de qué carga yo le ponga, esta cosa va a vibrar más rato o menos rato. En el caso de la campana, disipa su energía en el aire. En el caso del cristal, disipa su energía de alguna forma en las vibraciones internas, fonones probablemente o algo más que producen calor. Este es el cristal. Así se ven las ecuaciones. Hay dos frecuencias de resonancia, omega S y omega P. Y hay una frecuencia natural que está parecida a omega S. Entonces puede vibrar a cualquiera de esas frecuencias. En realidad, el cristal, la gracia es que es un pedazo de cuarzo
¿De qué elemento está hecho el cuarzo? De silicio. Décima. Silicio, de nuevo el silicio. Nos persigue el silicio. Es como que nos está tratando de dar sus bondades por todos lados. Y el cristal puede ser cortado con tanta precisión, o sea, mecánicamente con tanta precisión, que permite que existan estos modos normales, estas frecuencias de resonancia. Y bueno, a frecuencias bajas es más bien capacitivo, después a estas frecuencias puramente resistivo, después a frecuencias mayores es inductivo y luego a frecuencias aún mayores se vuelve capacitivo nuevamente. Entonces uno puede hacer esos cálculos. Oye, y dependiendo del tamaño del cristal, van a ser esas frecuencias. ¿Ustedes tienen un símil para eso? Que cambiando el tamaño de algo resuena a diferentes frecuencias. ¿Ah? Ponerlo en algo así, pero no. Imagínate algo que tú cortas o tienes diferentes formas y vibra a diferentes frecuencias. ¿Ah? Los instrumentos musicales es parecido, es súper parecido. ¿Sí? Em, yo incluso cuando hay una pieza sola y no hay nadie cerca, porque me da vergüenza hacerlo cuando hay gente cerca, una pieza totalmente rectangular con paredes como esta, empiezo a probar los modos normales de oscilación. Entonces empiezo y llegan frecuencias en las que esto vibra más y se produce resonancia. Y yo pienso, si fuera un cristal esta pieza, a esa frecuencia estaría resonando. Perdón, pero el nerd, eso de ser nerd es algo que uno no se puede sacar de encima. Yo no puedo fingir no ser nerd. No los invito a ustedes a que sean nerd también, pero disfruten con las cosas de la vida. Y de repente me ven, y una sonrisa. Pillé el modo, qué lindo. Descubrir eso. Es un descubrimiento pequeño, pero que me provoca una pequeña alegría. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos osciladores de cristal? En general, un oscilador de cristal puede tomar la misma forma que un Colpitts o cualquier otra cosa parecida, reemplazando el inductor por el cristal. Entonces agarramos el cristal y realmente el inductor lo reemplazamos por un cristal. Entonces aquí hay un ejemplo, y este ejemplo tiene, esto yo lo he visto en alguna parte, ¿o no? Un par de pads aquí. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con microprocesadores? Y han tenido que poner un cristal y un par de capacitores de 22 o 33 picofarad. Ya se imaginan qué hay dentro, ¿cierto? Ya se imaginan qué hay dentro. Timer 555. Fue inventado en 1970 y por este señor. No sé cómo pronunciar su apellido, no me dejen en vergüenza. Por Hans, el señor Hans. El circuito integrado muy estable para generar tiempo. En realidad uno lo mira así y no se entiende mucho. Pero si uno lo mira así, se entiende mucho más. Entonces el 555 es una combinación de varias cosas. Aquí hay dos comparadores que comparan contra una referencia interna que va entre VCC y cero. O sea, esto es un tercio de VCC y estos dos tercios de VCC. Tiene un flip-flop que controla el estado, tiene algún transistor que permite entregar algo a la salida, tiene un transistor que resetea. O sea, cuando este transistor se habilita, este nodo se vuelve de baja impedancia y parecido a tierra, y tiene otro transistor aquí para un reset externo. Eso es todo. Y con ese circuito uno puede hacer un montón de aplicaciones. Por ejemplo, este de aquí es operación como mono estable. Si es que recibe un trigger de cualquier longitud, se activa con este flanco y produce a su salida un pequeño escalón con un tiempo que uno puede programar según esta constante RC. Salud. Este otro, un VCO, controlador, perdón, oscilador controlado por voltaje. Yo cambio el voltaje aquí y la frecuencia de oscilación de ese parlante cambia. Y yo puedo hacer y todo eso. Y uno puede combinarlo y hacer cosas más divertidas. Eh, ¿Quién ha jugado con 555? Son divertidos, ¿eh? Son súper divertidos. Hay muchas cosas que uno puede hacer con 555 o triple 5. ¿Y quién ha jugado con 556?
que vienen 2555 en uno, con la misma alimentación. Ya, oye, después viene el XR2207, que es un generador de ondas triangulares cuadradas y sirve para hacer algún tipo de modulación. 2206, misma cosa, es muy parecido. Oscilador de anillo. Son muy usados en circuitos integrados y requieren un número impar de etapas inversoras mayor o igual a 3. Por ejemplo, este, ¿cuántas etapas tiene? Uno, 2, 3. Este tiene 5 etapas. A ver, si ustedes ponen, esto es una inversora, ya lo habíamos visto. Entonces tiene 5 inversores. Si ustedes ponen dos inversores así, no, vamos con uno, partamos con uno. Si ustedes ponen un inversor aquí, ¿qué voltaje van a tener acá? A ver, la curva es más o menos así. VO, VI, voy a tener V de D medio, ¿cierto? Si yo pongo dos inversores, ¿qué voltaje voy a tener? Bueno, si aquí hay un 1, aquí hay un 0. Si aquí hay un 0, aquí hay un 1, 0, perfecto. Eso es un latch. Esto es una celda de memoria de 4 transistores. Con 4 transistores yo puedo hacer una memoria que guarde un bit y lo guarde y no lo suelte más. ¿Qué pasa si pongo 3? 1, 2, 3. Si este 1, este 0, este 1, este 0, este 0, 1, 0, 1, 0, 1, empieza a oscilar. Eso empieza a oscilar. Entonces, la forma más fácil de hacer un oscilador en la vida es con 6 transistores. Yo pongo 6 transistores configurados como inversores, hago un anillo, oscilador de anillo. Muy usado en circuitos integrados, requiere un número impar de inversores, pueden ser inversores lógicos, amplificadores inversores, si el número es par, terminamos con un latch. Periodo de oscilación es la suma de los retardos de las etapas. Perfecto, yo podría calcular el retardo de las etapas y de ahí calcular el periodo de oscilación. Si aumento el voltaje, la frecuencia de oscilación crece, porque el R equivalente decrece. Entonces, cambiando el voltaje, puedo controlar la frecuencia. Es un VCO también. Si yo juego con el voltaje, tengo un VCO. El retardo puede ser ajustado mediante VDD y consumen harta potencia. Yo hice un oscilador de anillo. En general, todos los chips llevan algún oscilador de anillo para ver cómo funciona el proceso. Este de aquí tiene 101 etapas. Y lo fabriqué y oscilaba a 52 megas más o menos en una tecnología de 500 nanómetros. Sí, para muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos chips digitales y todos los chips digitales requieren un clock, ¿cierto? Un clock que vaya diciéndole pasa a la siguiente instrucción del programa. Todas las máquinas secuenciales en general necesitan un clock. A veces ese clock es autogenerado. Por ejemplo, una máquina podría, por ejemplo, tener un clock que dependa de cuándo su salida se establece. Y ese es como un clock autogenerado. Esa, ese tipo de circuitos corresponde a una familia de circuitos lógicos que se llaman asíncronos. Y los circuitos asíncronos son una pesadilla de diseño. Entonces, lo que nosotros aprendemos aquí es a no diseñar asíncrono, irnos a la segura, diseñar todo síncrono. Y lo que es síncrono requiere un clock. Un clock que vaya diciendo, es como el que va dirigiendo la orquesta. Dice así, pero en realidad es así, pero bueno, no importa. El que va dirigiendo la orquesta es el que va el reloj. Y ese reloj puede cumplir varias funciones. Por ejemplo, manejar la lógica, manejar cuando ocurra algún evento. Eso es para asuntos digitales, pero también puede haber relojes para asuntos analógicos. Por ejemplo, un receptor super heterodino, y esa no es una palabra que acabo de inventar, aunque suene como tal, ni tampoco la saqué de Star Trek. Es un receptor que utiliza dos etapas de modulación. Una primera etapa donde algo que está a muy alta frecuencia lo baja a una frecuencia intermedia. Y la última etapa donde esa frecuencia intermedia la lleva a banda base. Y el receptor superheterodino necesita un oscilador local que esté oscilando a la misma frecuencia del transmisor. Y ese oscilador local típicamente puede ir en el chip, dependiendo a qué frecuencia falla. Entonces hay muchas, muchas razones por las que queremos poner
osciladores en un chip. Por ejemplo, hay circuitos que cosechan energía del ambiente, de la radiación electromagnética, de las celdas solares. Entonces, para cosechar energía de una celda solar, yo tengo la curva corriente, voltaje de una celda solar. ¿Se acuerdan cómo eran estas o no? Eran así, ¿cierto? ¿Y ahí dónde está la máxima potencia? Por ahí. ¿Y cómo? A ver, y si yo conecto una celda solar, em, ¿cómo era así? No, era al revés, era así. Si yo conecto una celda solar, ¿qué R pongo aquí para estar en el punto de máxima transferencia de potencia? Bueno, lo que se hace es hacer un circuito que emule un R mediante switch. Y esos switch, cambiando la forma en que conmuta, producen un R variable. Y dependiendo de la frecuencia de conmutación, ese switch se va a ver como una resistencia, lo que se ve hacia esa dirección se ve como una resistencia variable. Y yo eventualmente a la frecuencia correcta puedo posicionarme justo en ese punto y sacarle el máximo provecho a la celda solar. Eso lo logro gracias a que hay un oscilador dentro. Y yo puedo ajustar esa frecuencia de oscilación. Y así, muchas más opciones. Así que hay muchas alternativas. Ya, vamos con ruido en lo que queda de esta clase, que es re poco. Si pregunto algo de ruido en la prueba, va a ser verdadero y falso. No va a ser fuera de esa materia, porque esto de ruido es algo relativamente nuevo aquí. ¿Sí? El ruido electrónico es un problema muy importante y fundamental en el diseño de circuitos. Muy importante. ¿No es lo mismo importante y fundamental? O tal vez son acepciones diferentes. A ver. De hecho, en mi lenguaje son cosas totalmente distintas. Algo que es muy importante, algo fundamental. No, no era así. No, algo que es muy importante, algo que tiene vital importancia. Y algo fundamental significa que viene de los fundamentos, por ejemplo, de la física. Ajá. Entonces algo importante es algo que tiene una connotación de importancia, mientras que algo fundamental es algo que viene de la física. El nivel de ruido de un circuito afecta la fidelidad o exactitud de las señales. En general es costoso minimizar el ruido y hay un compromiso con potencia y ancho de banda. En general yo puedo comprar ancho de banda y comprar SNR, razón señala ruido, aumentando la potencia. Hay diferentes tipos de ruido. Ruido blanco, que aquí aparece con un chiste. Y en general, a ver, los clasificamos en dos. El ruido hecho por el hombre, que también se llama interferencia, acoplamiento, crosstalk, y en general radiación electromagnética, que uno en general con un buen aislamiento o blindaje electromagnético, jaula de Faraday, esto se va. Y está el otro tipo de ruido, el ruido de dispositivo. Ese ruido es fundamental, ruido térmico causado por el movimiento aleatorio de los portadores. Los electrones no van ordenadamente. Cuando se mueven de un punto a otro, los electrones deben ser lo más parecido a una marcha estudiantil. El otro día pasé cerca de una. Eh, Curioso. No es ordenado, no es como, es realmente un caos. Y eso es ruido térmico. Entonces, todo ese ruido se transmite de alguna forma a las señales. ¿Ah? No es que los electrones vayan, pasa usted, no, después de usted, señor. No, no es así. Es más bien una cosa así. Y hay otros ruidos que son de la tecnología, el parpadeo, flicker noise causado por defectos del material. Pero todos esos son al final fundamentales, porque dependen por ejemplo, trampas en el sustrato o cosas que hacen que finalmente las señales que uno ve sean ruidosas. Si yo hago esto en un circuito, yo no voy a tener una corriente constante, voy a tener algo que se ve más bien ruidoso. La SNR, o Signal to Noise Ratio, es la razón entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Nosotros queremos que esto sea infinito. Típicamente no lo es. Al meterle una señal a un circuito, el circuito ruidoso va a producir una señal con ruido, que es la superposición de la señal y el ruido. Esta es una imagen que nos muestra el ruido en la práctica. El ruido, aquí está Lena, que es un
típico del estándar de procesamiento de imágenes, y se ve súper bien el color aquí, y aquí se ve un poco feo, se ve un poco ruidoso, ¿cierto? ¿Han usado Lena alguna vez para procesar imágenes? Es un estándar, ¿o no? Sí, sí, es de Playboy. Viene de Playboy, efectivamente, aquí dice. Em, Cosas de la historia. Es divertido, la historia de dónde viene esto es divertido. Em, Ahora. Sí, bueno, que iban a sacar un paper para una conferencia de procesamiento de imágenes y buscaron imágenes que fueran buenas para esa técnica de procesamiento. Esto fue en los 70. Y alguien ve esta imagen y dice, wow, y la escanearon porque dijeron, oh, está buena la imagen, tiene harto contraste. Entonces la escanearon y llegaron a una imagen que finalmente por todo el contraste que tiene, supongo. Sí, la imagen es más grande que esto, pero esto es lo que muestran normalmente. Creo que es de 512 por 512. Eso. Ya. A Lena la han entrevistado después. Le han dicho, ¿tú sabías que ibas a ser tan famosa después de salir en Playboy? No, no tenía idea. Y hay una entrevista a Lena por ahí. Ya. Importancia del ruido. La fidelidad de los sistemas electrónicos está determinada por su razón señalar ruido. Ejemplo, sistemas de audio, que en la Tierra les llaman equipos de audio, cámaras, generadores de imágenes, transceptores inalámbricos y alámbricos, incluso los discos duros son terriblemente ruidosos internamente. Uno no ve ruido, pero gracias a que hay corrección de errores. El ruido electrónico puede ser intercambiado por disipación de potencia y rapidez. En general, yo reduzco el ruido si yo reduzco el ancho de banda. O yo reduzco el ruido si aumento la potencia de alguna forma. El ruido es muy importante en tecnologías modernas con bajo voltaje de alimentación, porque la SNR se parece a las señales partido por la potencia del ruido, y las señales se parecen a VDD partido por el ruido, dividido por potencia de ruido. La potencia de ruido no tiene idea que yo le bajé el voltaje de alimentación, entonces permanece igual. Las señales cada vez se achican más, porque achico VDD, pero la potencia de ruido permanece, por lo tanto, cuando la tecnología mejora y VDD se achica y se hace más eficiente, tenemos peor SNR. Diseñar un sistema de baja potencia y alto desempeño requiere entender muy bien ruido. Y ruido es de mis temas favoritos. Casi todos los papers que hemos escrito en mi grupo de investigación tienen ruido o en el título o en alguna parte importante. Tu- Sí, pero tendrías que entender. A ver, lo malo del ruido, es buena pregunta, pero lo malo del ruido es que el ruido es aleatorio. Entonces tú no puedes distinguirlo de la señal casi nunca. Si tú sabes que tu señal está en un ancho de banda y el ruido está en otra banda, ahí tú puedes distinguirlo. Pero si los pudieras distinguir de la señal. De hecho, hay una técnica parecida a la que tú me dices, que se llama CDS. CDS. Escribí CDS con falta de ortografía. Correlated Double Sampling o muestreo doble correlacionado, que tiene que ver con tomar dos señales. Tomarla antes de meterle una señal y después de meterle una señal. Y esa diferencia es debida a la señal. Lo que había al principio puede tener ruido. Lo que hay después puede tener el mismo ruido más la señal. Pero eso yo lo puedo hacer solo si sé que el ruido es de muy baja frecuencia. Si el ruido en cambio está cambiando todo el rato, no me sirve. Entonces CDS elimina el ruido de baja frecuencia o ruido flicker. Em, Hay un montón de cosas que uno quiere entender cuando hablamos de ruido. Cómo modelar el ruido, cómo calcularlo y cuándo preocuparnos del ruido. Como les mencionaba, en un resistor ideal el ruido es cero. En un resistor real el ruido existe y tiene todas las frecuencias del arco iris, lo cual no es real. En la práctica está limitado a algunas frecuencias del orden de gigahertz, porque si tuviera todas las frecuencias del arco iris, yo integro eso y usando Parseval podría tener energía infinita y eso no ocurre, ¿cierto? O sea, el ruido es suficientemente alto para molestarnos y lo suficientemente bajo como para no entregarnos señal. Eso es el ruido. Es lo más Murphy que hay. Y es viejo, ¿ah? El ruido se estudia hace mucho tiempo. Tiene propiedades, está presente en cualquier conductor, independiente del flujo de corriente DC. Uno no puede predecir el valor instantáneo de ruido, a menos que muestre infinitamente rápido.
La única propiedad del ruido que conocemos es su potencia promedio. Y sabemos además que está centrado en cero. Entonces de ahí podemos sacar un montón de cosas. No vamos a hacer esta parte, pero el ruido es blanco. Y finalmente lo que uno calcula es la densidad espectral de potencia. Por ejemplo, esto es de Nyquist, B cuadrado del R es 4 kTr, donde K es la constante de Boltzmann. Y en una banda de frecuencia, al final es integrar esto entre dos frecuencias. Entonces eso mismo. Esto creo que está dividido por delta F. Sí. Entonces multiplico por delta F y tengo el ruido. Hay generadores de ruido equivalente. Entonces uno al final termina modelando los resistores como resistores ruidosos. Y esto se simula en SPICE. El problema es que las simulaciones de ruido, no vamos a hablar del ruido en MOSFETs. Lo malo es que las simulaciones de ruido son solamente AC. Entonces existe un comando que se llama .noise, dot .noise. Y ese ruido, ese comando, es AC. Por lo tanto, el cálculo de ruido para SPICE es solamente en AC y no en transiente. En simulaciones transientes, uno no puede simular ruido con SPICE. Sí puede simularlo con algunos SPICE bien especiales, pero el T-Spice, por ejemplo, no simula ruido transiente. Simula ruido solamente en AC. El resultado es densidad espectral de potencia del ruido. Entonces me muestra el ruido que hay en función de la frecuencia. Y si yo quiero calcular el ruido, integro entre dos frecuencias y tengo esa curva, el área abajo, esa curva del ruido total. Ese es ruido total. El ruido es varianza, por lo tanto, se eleva todo al cuadrado. Hay varios tipos de ruido y este es el modelo del MOSFET con ruido. Ah, y me falta otro que es para el GMD, pero bueno, aparece una fuente de ruido ahí. Y hay más fuentes de ruido y ya esto lo vamos a ver en la próxima clase. Y vamos a terminar ahí. Así que eso, muchas gracias por venir. Estén atentos. ¿Cuántos vinieron hoy? Oh, hizo la pregunta de rigor.